no puede. Es que ¿cómo va a tener una crisis de fe? Entonces, y sabe que el pensar en esto, que sea que usted participe respondiendo o no lo haga, pero el pensar en esto, mire lo importante que es. Por aquí dice menguar en la fe. Michelle dice, creo que no debe pasar, porque cuando uno sabe quién fue el que lo llamó, no debe de pasar por esa crisis porque la fe nunca se pierde. Entonces, mire usted lo importante entenderlo. ¿Por qué razón? Porque yo le voy a decir algo. En este devocional estoy más que seguro que tenemos creyentes genuinos. Sí, señor, aquí hay creyentes genuinos. Aquí hay creyentes que llevan años en el Señor. Aquí hay creyentes que han vivido, bueno, le han servido a Dios, han hecho trabajo tal vez muy fuerte en la obra del Señor, pero que de pronto cuando ellos se trata de este tema, incluso puede existir como ese temor. ¿Será que sí es verdad? ¿Será que un creyente sí puede tener esa crisis? Porque si decimos que un creyente genuino no lo experimenta, entonces ese creyente que ha creído toda la vida que él es un creyente genuino, pues va a decir, entonces yo no he sido un creyente genuino. Porque yo sí he tenido crisis espirituales. Porque yo sí he tenido crisis de fe. ¿Sí ve? Entonces, mire que hablar de esto y pensar en esto sí es importante. Porque, hermano, el creyente debe de conocer, digámoslo de esta manera, sus diferentes estados, los diferentes procesos. Bueno, aquí me están dando ejemplos, ya empezaron los predicadores acá. Nancy Trujillo dice, Elías tuvo tanta fe que hizo que Dios hiciera descender fuego del cielo y consumió una sequía, dice, de metros, llena de agua, y luego le corrió, le corrió una mujer. Yo lo leo de esta manera acá. Entonces, hermano, claro, si un creyente vive una situación de esa, pero él siempre ha creído que es un creyente genuino, entonces él va a decir, no, entonces yo no he sido, de verdad, no he sido un verdadero creyente, más bien. Entonces, hay algo que debemos entender, y por eso pensaba en el tema, por eso pensaba en lo importante de hablar de esto, porque una cosa es una crisis de fe, que la puede vivir cualquier creyente, y otra cosa muy diferente es vivir en incredulidad. Si nosotros vamos a lo que hemos estado leyendo de Primera de Corintios capítulo 10, ahí se nos habla del pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel, ellos no fue tanto que vivieran un momento de crisis de fe, sino que el problema de ellos es que ellos vivieron o vivían en incredulidad. Y una cosa es vivir en incredulidad, y otra cosa muy diferente es vivir una crisis de fe. ¿Sí ve? Yo sé que a veces suena muy bonito y suena muy emocional. Y entonces decir, hermano, es que si usted está firme en el Señor, usted no tiene por qué dudar, usted no tiene por qué claudicar. Y eso suena bonito. Y eso suena muy espiritual y hace ver al predicador tal vez como alguien que es demasiado fuerte, como alguien demasiado firme en el Señor. Pero hermano, uno tiene que hablar de la realidad y uno no puede en esto centrarse simplemente en algo emocional, sino en algo real. Yo creo, hermano, que todos los que estamos aquí en el devocional y que incluso llevamos años en el Señor, hemos vivido ese tipo de crisis. Las hemos tenido que pasar. Algunos de pronto durante un periodo más largo que otros, hermano, pero todos hemos tenido que pasar esos momentos, esas crisis de fe. Y ahora, ¿cuál es esa crisis de fe? ¿Qué es esa crisis de fe? Cuando tal vez uno mismo entra a cuestionarse, digamos, no tanto como entrar a cuestionar a Dios, sino muchas veces incluso a veces a uno mismo. A veces es, bueno, yo lo que estoy haciendo sí estoy en lo que estoy.
yo tal vez lo que estoy haciendo si es lo correcto, a ver qué es lo que está pasando, qué cosas yo no puedo entender. Hermano, porque hay que reconocer que a veces hay situaciones que llegan a nuestra vida que no las entendemos. Y hermano, y el no entender, y cuando de pronto usted carece de una respuesta, pues obviamente eso nos lleva a como que entrar como a claudicar y a ver qué está pasando acá. Pero hermano, lo importante es aprender nosotros cómo afrontar, porque le digo, si usted tal vez no lo ha vivido ahora, usted ayer se arrepintió y hoy se hizo bautizar, pues puede que no lo haya vivido, pero le aseguro que en algún momento lo va a tener que vivir. Y quienes lo hemos vivido, seguramente vamos a tener que volver a repetir ese mismo tipo de historias en nuestra vida. Y lo importante, escúcheme bien, lo importante es el estar preparados para cuando esas situaciones lleguen. Lo importante es que cuando llegue ese momento de crisis, usted sepa cómo debe de actuar, usted sepa cómo debe de reaccionar. Porque si usted no tiene el conocimiento, el enemigo puede aprovechar ese tipo de circunstancias para atacarlo más a usted. El enemigo ve la situación que usted está pasando y entonces él va a comenzar a enviar, ¿cómo es que el apóstol Pablo lo llama? Los dardos de fuego del maligno. Y el enemigo va a comenzar a atacar su vida y atacar su vida todo por el hecho de usted carecer de conocimiento. ¿Sí ve? Yo sé que hay creyentes que han vivido, por lo menos la situación, hablemos de una enfermedad. Y entonces usted se enfermó y usted le oró a Dios y Dios no lo sanó. Y hay hermanos, incluso muchas veces que el enemigo los utiliza porque ellos en vez de llegar a animar y llegar a fortalecer, muchas veces vienen como los discípulos, Señor, ¿quién fue el que pecó? Aquí tiene que haber pecado. Y entonces llega, hermano, vea, ¿por qué no se revisa? Tiene que ser, a usted, algo mal usted está haciendo. Usted, un hijo, y entonces comienzan con palabras bonitas, un hijo de Dios no tiene por qué sufrir. Un hijo de Dios no tiene por qué estar enfermo. Un hijo de Dios no tiene por qué pasar ese tipo de situaciones. Y entonces usted dice, bueno, y usted, a ver, ¿usted dónde le vendieron la Biblia? ¿Usted con cuál Biblia es que anda? Porque yo la Biblia que tengo, a mí me habla de hombres de Dios que tuvieron que pasar dificultades. A mí me habla de hombres de Dios muy usados por Dios, muy respaldados por Dios, que en algún momento tuvieron que decir, no tengo plata ni oro. Escúcheme eso. Porque alguien puede decir, no, es que si usted está en el Señor, hermano, a usted no le puede faltar nada, usted puede tener el mejor carro, usted tiene que tener la mejor casa, usted tiene que ser el mejor. Y eso suena muy bonito. Pero eso no es real, porque imagínense, hombres de Dios llenos del Espíritu Santo, pero diciendo, no tengo plata ni oro. Y yo no creo que Pedro fuera un mentiroso. ¿Ah? Yo no creo que Pedro estuviera en ese momento mintiendo y escondiendo con tal de no darle. Y entonces diciendo, no, yo no tengo plata ni oro y que fueran mentiras. No, es que no lo tenía. El apóstol Pablo incluso hablaba de que él había pasado momentos de hambre. Escúcheme eso. El apóstol Pablo, sí señor, el apóstol Pablo en algunos momentos, él tuvo que hablar de eso, de que tenía que pasar, que tuvo que pasar momentos de hambre. Entonces, y habían peligros, y había incluso hasta ladrones. Vea, por acá me están diciendo, incluso hasta sufrió la cárcel. ¿Cómo así? El prisionero ese del que nadie tal vez quiere hoy saber, tal vez alguien hoy tiene algún familiar en la cárcel y hasta usted ya se olvidó de él y usted, ay, eso ya es caso perdido allá. Pero el apóstol Pablo también estuvo en la cárcel. Obviamente, pues no por delincuente, por estar cumpliendo la obra, haciendo la obra de Dios. Pero había un conocimiento en él. Escúcheme eso, había un conocimiento, había una madurez espiritual
que no le dejaba caer tal vez en la depresión, que no hacía que él de pronto hasta renunciara al Señor, sino que, hermano, él eso lo logró entender. Incluso de todas esas experiencias que llegó a tener, fue donde él luego dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero claro, nosotros interpretamos el todo lo puedo en Cristo como yo con Cristo lo puedo alcanzar todo, yo con Cristo puedo tener riqueza, yo con Cristo puedo salir de esta situación difícil. No, es que con Cristo usted puede incluso estar en la situación difícil. Escúcheme bien, con Cristo incluso usted puede estar y puede soportar esa situación difícil. Que es, hermano, pero es importante entender que ese tipo de crisis espirituales no llegan a todos. Y cuando estaba mirando acerca de esto, estaba pensando, por lo menos, hay un caso en la Biblia que es muy, o sea, estaba detallándolo. Ayer me puse a detallar ese tema y de verdad que me llamaba la atención y estaba viéndolo como, más como en detalle. El caso, por ejemplo, de Juan el Bautista. Bueno, de pronto uno lee lo que Juan el Bautista dice y pues pareciera ser que no, pues simplemente él está haciendo una pregunta. Vamos a ver si tengo el texto por acá. Pareciera ser como que Juan el Bautista simplemente está haciendo una pregunta, pero hermano, eso es más que una pregunta. Dice Mateo, déjame un segundito acá que no tengo el texto aquí todavía en pantalla, voy a ponerlo allí. Mire lo que dice Mateo respecto de Juan el Bautista. Mateo capítulo 11. El verso número 1 dice, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, dice, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y dice el verso número 2. Dice, y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos. Y el verso 3 dice, para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Entonces, usted lee esta pregunta y de pronto usted bueno, puede analizarla como, digamos, como una pregunta tan inocente de Juan el Bautista. O sea, ¿por qué? O sea, ¿qué de complicado hay acá? No, pues simplemente Juan el Bautista quiere cerciorarse de quién es Jesús. Pero hermano, espera un momentico, analice todo el contexto. Juan el Bautista no es un aparecido. Juan el Bautista no es alguien que de pronto apenas alcanza a escuchar acerca del Señor, sino que Juan el Bautista es un hombre, es un profeta. Escúcheme bien, es un profeta que incluso el Señor llegó a hablar de que entre los nacidos de mujer, nadie mayor que él. Un hombre de Dios, un hombre espiritual, un profeta, un enviado de Dios. Imagínense que incluso de Juan el Bautista se había profetizado directamente acerca de él. O sea, hermano, vean, sí, la Biblia ha hablado de nosotros, de quienes predicamos la palabra y todo eso, pero es que se hable en una profecía, digamos, prácticamente con nombre propio y que usted no puede decir es que esta profecía es para otro y no que es para él en particular. Eso se había hecho con Juan el Bautista. Él era la voz del que clama en el desierto, que dice el profeta Isaías. Él era ese mensajero que iría delante del Señor, como lo dice el profeta Malaquías. Yo sé que hay algo que, o sea, él no es, digámoslo así, un aparecido por acá, alguien. No, él es un hombre de Dios, un enviado de Dios, digámoslo de esta manera, una pieza clave en el reino de los cielos. Se le llama profeta del Altísimo. Ese es Juan el Bautista. ¿Sí ven? Juan el Bautista decía, este no es, digamos, el primer conocimiento que tiene acerca. No, él incluso, cuando él predicaba,
él vio al Señor Jesús e incluso fue el que lo bautizó. Imagínese usted. Entonces, esta pregunta realmente tiene un peso demasiado muy grande, porque lo que está mostrando es una situación interna que está viviendo Juan. Escúchenme bien esto. Juan, él en su mensaje, él había hablado del Señor Jesús. Escúcheme eso, cuando él predicaba, cuando Juan el Bautista estaba enseñando, él hablaba acerca de Jesús. Y en el mensaje de Juan, dice Mateo, el mismo evangelista, Mateo, ahí en el capítulo 3, cuando él tuvo esa oportunidad de hablar del Señor, mire, dice el verso 11, dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Dice, pero el que viene tras mí, o sea, él sabía que alguien iba a llegar y era del que él estaba hablando. Dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Dice, pero el que viene tras mí, dice, cuyo calzado yo no soy digno de llevar. Dice, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Dice, es tan bonito, tan especial. Oiga, ese que Juan el Bautista estaba esperando era alguien, hermano, muy poderoso. Pero aún así continúa en el verso 12 diciendo, su aventador está en su mano y limpiará su era. O sea, aquí lo que Juan está hablando es acerca del juicio. Escúcheme bien. Y él estaba esperando a ese Mesías, a ese Redentor, que vendría a salvar, pero que también vendría a limpiar. Por eso dice, su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. ¿Sí ve? Entonces, claro, Juan el Bautista le está esperando al Mesías. Él es el precursor del Mesías y él sabe que el que va a llegar con un poder impresionante. Pero ¿qué sucede en la vida de Juan el Bautista? Bueno, Juan el Bautista, yo estaba pensando que él, perdón, o sea, como algo muy similar con lo que nosotros vivimos, él comienza a recibir ataques digamos, personales, ataques, incluso llamémoslos emocionales, como los que muchos de nosotros en ocasiones tenemos que vivir. Escúcheme bien, así como usted y yo vivimos situaciones difíciles, hermano, él también tuvo que vivir ese tipo de situaciones. Y una de ellas, yo estaba mirando ahí mismo, en el Evangelio según Juan, donde se nos habla también de Juan el Bautista, que hubo algo que sucedió antes del encarcelamiento de Juan el Bautista. Y dice Juan capítulo 3, verso 26. Dice que, ahorita les pongo en pantalla, dice, y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, o sea, están hablando con Juan el Bautista. Dice, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio. O sea, Juan ya había hablado acerca de Jesús, había dicho de que él quitaría los pecados. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya Juan había hablado acerca de Jesús. Pero ahora vienen donde Juan y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado, ¿se acuerda el que usted puso allá a decir que vea que era el Cordero de Dios? Pues mira que él bautiza, dice, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú dices testimonio, bautiza y todos vienen a él. Como que dice, mire que ya no has visto que la asistencia se nos bajó.
¿No has visto que ya no hay como tanto aquí con nosotros? Pues sucede que no vienen acá porque ahora lo están escuchando a él. Y entonces, aunque claro, en este momento pues Juan actúa de una manera muy madura, porque dice el verso 27, dice, respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado el cielo. Verso 28 dice, vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo. Él se ubica y dice que yo nunca dije que yo era el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Y entonces, y comienza a hacer una declaración como que dice, espere, esto a mí no me afecta, es que esta es la razón de ser. Pero yo sí quiero que de alguna manera entendamos esta mañana que esto causa, o sea, que esto más bien está buscando causar algo a nivel emocional en Juan el Bautista. Y hermano, y lo pongo de comparación porque yo no sé cuántos de los que estamos aquí hemos vivido situaciones similares. Y el enemigo viene a atacar. Y en este caso, yo no sé qué tan amigo, qué tan enemigos son los que le están diciendo a Juan. Pero sí de pronto uno puede notar como el anhelo de, bueno, Juan, vea que aquí está pasando algo. Vea qué está pasando contigo. O sea, y hay como especie de una comparación. Pero bueno, en este momento decía Juan, actúa con madurez. A veces los ataques, hermano, a veces los ataques vienen de maneras que uno no se lo imagina. O sea, incluso viene de aquellos que uno muchas veces ni lo piensa. ¿No? Pero ¿cómo es que dice por allá? Dice es que el que era mi hermano, es el salmista. Es que era mi hermano, es que era mi compañero. Pero hermano, muchas veces el ataque viene de donde nosotros no lo imaginamos. Y es ahí donde se puede dar la crisis de fe. Entonces, claro, hay quienes desafortunadamente carecen de esa madurez y de pronto en vez de entender su posición dentro de la iglesia, muchas veces le sucede eso. Vea a fulano de tal, vea cómo a fulano de tal lo invitan más que a usted. Vea cómo a fulano de tal, a él lo llevan a los mejores lugares. Y para él lo mejor. Y a ver, y usted acá, hermano, cuando cada uno de nosotros tenemos un llamado de parte de Dios. Cuando Dios para cada uno de nosotros tiene algo muy especial. Hay creyentes que incluso se comparan con otros creyentes. Vea que a fulano de tal sí lo tienen en cuenta. Vea que Dios a fulano de tal, mire que ya le dio hasta su carro, mire que ya tiene casa propia. Y usted dice, y era mi compañero de estudio. Y ese otro, mire, yo me crié con él y cómo me lleva de ventaja. Hermano, pero todo esto de alguna manera, lo que quiero decir es que puede herir nuestro corazón. Volviendo al caso de Juan el Bautista. Juan el Bautista no solamente, experimentó esto, y creo que lo pasó con mucha madurez, pero hermano, luego viene el tema del encarcelamiento de Juan. ¿Y por qué fue encarcelado? Simplemente por predicar la palabra. Permítame por acá porque aquí ya TikTok me está avisando por acá algo. Bueno, ya solucionamos. Entonces, ¿por qué termina encarcelado? Por denunciar el pecado, por predicar la palabra, pero termina en la cárcel. Y ese momento yo creo, hermano, que llegó a ser muy duro para él. O sea, usted sabe que vino a cumplir una misión, usted vino a hacer un trabajo, lo ha estado haciendo, le ha estado sirviendo a Dios, pero ahora termina en la cárcel. Y yo creo, hermano, de que en esa cárcel, en las cárceles suceden muchas cosas a nivel emocional. En esa cárcel ahora él tiene tal vez el pensamiento, ¿y aquí qué pasó? Pero sabe que hay algo que a mí me llama la atención volviendo al texto, porque, ustedes me disculparán que tengo que andar rápido porque pues, yo estoy muy medido acá del tiempo, pero ahí en Mateo, donde leímos en el capítulo 11, dice el verso, puse el verso 1, pero dice, y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo.
Él está escuchando, le están contando de lo que está haciendo el Señor. Y al oír los hechos de Cristo, dice, le envió 2 de sus discípulos, verso 3, para preguntarle, ¿eres tú aquel de quien yo hablé? ¿Eres tú aquel que yo estaba esperando? ¿Eres tú aquel que había de venir? O es que hermano, es que esta parte, o tendremos que esperar a otro, o no es usted. Entonces, hermano, no es que Juan el Bautista esté dudando de Dios, no es que él esté viviendo en incredulidad. Hermano, esta es la mejor descripción que uno puede tener de lo que es una crisis de fe. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué reacciona Juan de esta manera? ¿Recuerda lo que leímos en Mateo? Al principio, perdón. Estamos en Mateo, pero lo que leímos al principio, que él estaba esperando al Mesías que venía a separar, que venía a traer fuego, que venía a traer juicio, y lo que estaba escuchando era de milagros, estaba escuchando de sanidades, estaba escuchando de misericordia, estaba escuchando de perdonar pecados, y él está encarcelado. O sea, ¿aquí qué pasó? Y entonces, mi hermano, vea, las crisis de fe es cuando de pronto uno como que no logra hacer que esto coincida con esto otro. Esto que estoy viviendo, esto que estoy viendo. Tal vez la crisis de fe, déjeme, lo digo rápidamente así, tal vez la crisis de fe es porque de pronto a usted hasta le destituyeron su pastor por pecado. De pronto la crisis de fe de alguien es porque de pronto tuvo la pérdida de algún familiar. De pronto alguien de su familia terminó mal. Y hermano, y yo no digo que uno emocionalmente no se sienta golpeado. Es imposible, hermano, créalo que es imposible que ante una crisis uno ande fresco y relajado como si no pasara nada. No, pues claro, algo sucedió. En el caso de Juan, él no logra entender esto. Dice, pero ¿cómo así? Yo dije que venía a traer juicio. De pronto hasta él estaba esperando que en algún momento el Mesías entrara a su cárcel a sacarlo de allí. Pero el Mesías anda haciendo milagros, anda sanando enfermos, y yo estoy en la cárcel. Y de pronto usted sentir esa impotencia, porque hermano, la impotencia de estar en la cárcel, la impotencia de hermano, yo pudiera estar sirviéndole a Dios, yo pudiera estar afuera, yo pudiera estar haciendo muchas cosas, pero mire, estoy en la cárcel. Y sabe, y muchos de nosotros en algún momento nos hemos sentido en esa cárcel. Yo lo hablo a nivel personal, yo lo he vivido. Yo lo he dicho, hermano Orlando Córdoba, que está acá, él sabe que yo en algún momento le hablé del tema de mi salud. Y usted no imagina que a mí, o sea, yo le comparo con estar en una cárcel, porque saber que usted puede y que usted quisiera, y yo, quiere que les diga algo personal, yo a veces me ponía a ver esos devocionales de atrás, donde yo podía durar 2 horas predicando en un devocional, y me daba como ese dolor, y a veces yo le decía a mi esposa, y hoy en día no me aguantaba en ese momento ni estar 15 minutos frente a una cámara. Comenzaba a sudar frío, automáticamente mi cabeza se me enloquecía, digámoslo así, del dolor, y tenía que retirarme de la cámara. Ustedes no saben, yo tuve devocionales que prácticamente yo lo hacía a oscuras porque la luz me afectaba impresionante. Y uno, créalo, y usted dice, y yo sabía, yo creo que puedo dar más, siento que puedo dar más, pero estoy en una cárcel. Eso es una crisis allá que se crea en el corazón de la persona. Usted no crea el hermanito, la hermanita que le están haciendo diálisis, que tiene que estar cada rato yendo al médico cuando pudiera estar yendo a evangelizar, yendo a ayunar, yendo a hacer muchas cosas para la obra de Dios, o incluso pasando tiempo con su familia, porque hasta en eso lo afecta a uno, el compartir con la familia. Eso, hermano,
Es imposible decir que la persona no se sienta herida, que la persona no se sienta afectada. Claro, claro que se afecta, pero eso tampoco significa, escúcheme bien, que seas un mal cristiano. Eso no significa que ya no seas hijo de Dios, porque aún Juan, aunque esté en la cárcel, aunque esté viviendo este momento difícil, pero aún así sigue siendo el mismo hombre de Dios. Y ya con esto cierro, porque de pronto usted dice, hermano, entonces, ¿y cómo se afrontan esas situaciones? Haga lo que hizo Juan. ¿Sabe qué, hermano? Esto es tan interesante. Porque Juan no salió, escúcheme bien, Juan no salió a preguntarle a los enemigos de Jesús. Juan no se fue para la otra iglesia. Juan no se fue para los contradictorios allá, los que estaban en contra. No, Juan no se fue para donde ellos. Sabe que en medio de la duda, digámoslo así, de esa crisis en ese momento, ¿sabe a quién fue Juan? A donde el Señor Jesús. Y hermano, eso es lo que hace el creyente cuando tiene esa crisis. Hermano, no, o sea, no diga me voy de la iglesia. No diga ahora sí, me voy a apartar, no entiendo. No, vaya a los pies del Señor, vaya y póngase en la presencia de Dios. Juan fue donde el Señor, o envió mensajeros al Señor. Juan buscó la respuesta del Señor. Hermano, yo no sé, tal vez usted está viviendo esa crisis esta mañana. Tal vez este es el momento. Usted, hermano, no entiendo. Algunos dicen, el cielo se cerró para mí. Siento que Dios no me escucha. Le hablo a Dios y digo a alguien y me cuelga. Lo llamo y me cuelga. Me siento así, siento que Dios no me responde. Pero ahora sí, busque la respuesta en Dios. El verdadero creyente no es el que no pasa momentos de crisis. El verdadero creyente, perdón, es el que aunque pase momentos de crisis, él sabe buscar refugio en la presencia del Señor.